Tienes una pesadilla que se repite, la misma escena, la misma sensación, el mismo terror que te saca bruscamente del sueño con el corazón latiendo a 1000 por hora. Despiertas, miras alrededor, intentas calmarte y te dices a ti mismo que solo fue un sueño, pero la sensación no se va. El miedo permanece pegado a tu cuerpo como si hubiera sucedido de verdad. Y a la noche siguiente o la próxima semana, la pesadilla vuelve, idéntica, como un disco rayado que insiste en tocar la misma canción. Si vives esto, o si ya lo has vivido, necesito que prestes la máxima atención ahora, porque Rudolf Steiner reveló que las pesadillas repetitivas no son lo que piensas, no son estrés, no son ansiedad, no son memorias procesando un trauma. Steiner desveló lo que realmente sucede en el plano espiritual mientras duermes, y la verdad es mucho más urgente que cualquier explicación psicológica. Primero necesito explicarte qué sucede cuando duermes, porque sin entender el mecanismo espiritual del sueño, no comprenderás por qué las pesadillas repetitivas son tan peligrosas. Steiner dedicó cientos de páginas a la investigación de lo que sucede con los cuerpos sutiles del ser humano durante el sueño, y lo que descubrió contradice completamente la visión materialista que la ciencia moderna ofrece. Para la ciencia, el sueño es un estado de reducción de la actividad cerebral. Para Steiner, el sueño es uno de los momentos de mayor actividad espiritual de la existencia humana. Steiner explicó que el ser humano posee 4 cuerpos. El cuerpo físico, que puedes ver y tocar. El cuerpo etérico, que sustenta las fuerzas vitales y que compartimos con las plantas. El cuerpo astral, que es el vehículo de las emociones, de los deseos y de las sensaciones, y que compartimos con los animales. Y el yo, la chispa individual que te hace un ser único y que es exclusiva de los seres humanos. Durante el día, estos 4 cuerpos están unidos, operan juntos, integrados, pero durante el sueño, algo sucede que la mayoría de la gente ignora. El cuerpo astral y el yo se separan parcialmente del cuerpo físico y del cuerpo etérico. No se van completamente. No es una experiencia fuera del cuerpo en el sentido dramático, pero se alejan lo suficiente para entrar en contacto directo con el mundo astral. Y en ese mundo astral, en ese plano de realidad que existe paralelo al mundo físico, habitan entidades, fuerzas, seres, algunos benéficos, como los ángeles, otros neutros, y otros que Steiner describió con una claridad perturbadora como parásitos espirituales. Steiner describió ese proceso de separación con un detalle que pocos autores espirituales ofrecen. Dijo que la separación comienza por los pies. El cuerpo astral se desprende primero de las extremidades inferiores y va subiendo gradualmente. En los primeros minutos de sueño, el cuerpo astral todavía está parcialmente conectado a la región del tórax y de la cabeza. Y por eso, en los primeros minutos, aún puede ser despertado fácilmente. Tu cuerpo astral aún no se ha desprendido completamente, pero conforme el sueño se profundiza, la separación avanza. Cuando el cuerpo astral se desprende completamente de la región de la cabeza, entras en lo que la ciencia llama sueño profundo. Y es en ese momento, en ese estado de separación total entre cuerpo astral y cuerpo físico, que estás máximamente vulnerable. Tu cuerpo etérico continúa protegiendo el cuerpo físico, manteniendo los órganos funcionando, el corazón latiendo, la respiración fluyendo. Pero el cuerpo etérico no tiene la misma capacidad de defensa contra entidades astrales que el cuerpo astral y el yo juntos poseen. Es como un castillo donde la guardia se ha ido, las murallas están en pie, pero no hay soldados para defenderlas. Y es exactamente en esa ventana de vulnerabilidad que los ataques suceden.
Y aquí comienza la revelación que puede cambiar completamente la forma en que entiendes tus pesadillas. Steiner explicó que en el mundo astral existen entidades que se alimentan de emociones humanas, no de forma metafórica, literalmente. Estas entidades no poseen cuerpo físico, no poseen cuerpo etérico. Ellas existen solo en el plano astral, y su fuente de sustento es la energía emocional que los seres humanos emiten. Steiner las llamó por nombres diferentes dependiendo del contexto, pero en lo que se refiere a las pesadillas, se refirió específicamente a un tipo de entidad que él asoció a las fuerzas arimánicas. Son seres que se alimentan de miedo, de terror, de pánico, de desesperación, y el momento en que los seres humanos están más vulnerables a esas entidades es exactamente durante el sueño. Porque durante el sueño, el cuerpo astral está parcialmente separado del cuerpo físico. Las defensas etéricas que te protegen durante el día están debilitadas, y tu cuerpo astral está literalmente expuesto en el plano astral, como un pez fuera del acuario. Estas entidades arimánicas no atacan aleatoriamente. Steiner fue muy claro sobre esto. Ellas son atraídas por frecuencias específicas. Así como un tiburón siente la sangre en el agua a kilómetros de distancia, estas entidades sienten emociones de miedo en el campo astral. Y cuando encuentran un ser humano cuyo cuerpo astral ya carga impresiones de miedo, de ansiedad, de trauma no resuelto, ellas se acercan. Durante el sueño, cuando el cuerpo astral está expuesto, ellas se conectan. Y lo que hacen entonces es algo que Steiner describió con una honestidad que pocos autores espirituales tendrían el valor de usar. Estas entidades proyectan imágenes en el cuerpo astral de la víctima, imágenes calculadas para producir la máxima cantidad de miedo posible. No son imágenes aleatorias. Son imágenes específicamente diseñadas para alcanzar los puntos más vulnerables de la psique de esa persona. Si tienes miedo de perder el control, la entidad proyectará escenas de caos. Si tienes miedo de abandono, proyectará escenas de soledad extrema. Si tienes miedo de la muerte, proyectará escenas de amenaza mortal. Y cuanto más intenso el miedo que sientes durante la pesadilla, más energía la entidad extrae de tu cuerpo astral. Y este es el mecanismo detrás de las pesadillas repetitivas. No es tu mente procesando un trauma. Es una entidad que ha encontrado una fuente confiable de alimento y regresa noche tras noche para alimentarse nuevamente. La pesadilla se repite porque la entidad ha aprendido cuál imagen produce más miedo en ti. No necesita inventar nuevos escenarios. Ella usa lo que funciona y vuelve al mismo punto, como un predador que retorna al mismo bebedero donde sabe que encontrará presas. Steiner fue aún más específico sobre cómo estas entidades operan. Dijo que ellas no crean el miedo de la nada. Ellas necesitan material, y el material que usan son tus propias memorias y emociones almacenadas en el cuerpo astral. Cada experiencia que has vivido, cada emoción que has sentido, queda registrada en el cuerpo astral como una impresión. Impresiones de alegría, de amor, de tristeza, de miedo. Estas impresiones son como un archivo accesible. Y lo que la entidad arimánica hace es acceder a ese archivo durante el sueño. Ella busca en tus impresiones, encuentra las que contienen más miedo y las amplifica. Y las proyecta de vuelta hacia ti en forma de imágenes. Entonces, la pesadilla que ves no es una creación totalmente externa. Es una distorsión amplificada de tus propias experiencias. La entidad toma algo que ya está dentro de ti y lo transforma en algo monstruoso. Y por eso las pesadillas parecen tan reales, porque el material de base es real, es tu propia historia, tus propias emociones. Ahora bien, distorsionadas y amplificadas por una fuerza que no es tuya.
Y hay una señal específica que Rudolf Steiner identificó para distinguir una pesadilla común de una pesadilla causada por un ataque astral. La señal es la parálisis. Si alguna vez te has despertado de una pesadilla y sentiste que no podías mover el cuerpo, que estabas atrapado, consciente pero incapaz de moverte, Steiner dijo que ese es un indicador muy fuerte de ataque astral, la parálisis del sueño, como la ciencia la llama. Sucede cuando el cuerpo astral está regresando al cuerpo físico, pero encuentra resistencia. Y esa resistencia es causada por la entidad que todavía está conectada a tu cuerpo sutil. Ella no quiere soltar. Está intentando extraer los últimos fragmentos de miedo antes de que recuperes el control. Y esos segundos de parálisis, esos segundos terribles en los que estás consciente pero no puedes moverte, son los segundos finales del ataque. Cuando finalmente logras mover el cuerpo, cuando la parálisis se rompe, es porque el cuerpo astral se reconectó completamente y el yo reasumió el comando. La entidad fue forzada a retroceder, pero ella ya extrajo lo que quería. Ahora, antes de que entres en pánico, porque sé que lo que estoy revelando es perturbador, Steiner también explicó los límites de estas entidades. Ellas no pueden causar daño físico directo, no pueden poseerte, no pueden controlar tus pensamientos o acciones durante el día cuando tus 4 cuerpos están reunidos y el yo está al mando. Lo que ellas pueden hacer es drenar energía del cuerpo astral durante el sueño y a lo largo del tiempo, si los ataques son constantes y no son interrumpidos, ese drenaje produce efectos que la persona siente durante el día sin saber la causa. Cansancio inexplicable al despertar, incluso después de muchas horas de sueño, irritabilidad sin motivo aparente, dificultad de concentración, sensación de peso emocional, apatía, miedo difuso que no se liga a ninguna situación específica. Todo esto puede ser señal de que el cuerpo astral está siendo drenado durante la noche por entidades que se alimentan del miedo generado por las pesadillas. Y Steiner fue más lejos. Él identificó patrones específicos que ayudan a distinguir pesadillas comunes de pesadillas causadas por ataques astrales. El primer patrón es la repetitividad. Pesadillas causadas por procesamiento psicológico normal rara vez se repiten de forma idéntica. Ellas varían, cambian de escenario, evolucionan. Pesadillas causadas por ataques astrales son rígidamente repetitivas. La misma escena, el mismo encuadre, el mismo momento de pico de terror. Esto sucede porque la entidad encontró la imagen que produce más miedo y no tiene motivo para cambiar la fórmula. El segundo patrón es el horario. Steiner observó que los ataques astrales tienden a suceder en ventanas específicas de la noche. La más común es entre las 2 y las 4 de la madrugada. Steiner explicó que en ese horario, el cuerpo astral está en el punto máximo de separación del cuerpo físico. El sueño es más profundo. Las defensas etéricas están en el nivel más bajo y el plano astral, en esa franja horaria, está particularmente activo con el tránsito de entidades. No por casualidad, muchas tradiciones espirituales, incluyendo el catolicismo popular, llaman a las 3 de la mañana la hora del diablo o la hora muerta. Steiner diría que esas tradiciones captaron intuitivamente una verdad espiritual real. Las 3 de la mañana representan el punto de máxima vulnerabilidad astral del ser humano. El tercer patrón es la sensación al despertar. Pesadillas comunes generalmente dejan un malestar que pasa en pocos minutos. Te levantas, tomas agua y la sensación desaparece. Pesadillas causadas por ataques astrales dejan una marca que persiste por horas. Te despiertas y sientes un peso en el pecho que no se va,
una tristeza inexplicable, una sensación de haber sido violado espiritualmente. Steiner dijo que esa persistencia es la señal más clara de que hubo drenaje de energía astral. El cuerpo astral fue lesionado, por así decirlo, y necesita tiempo para regenerarse, así como un músculo lastimado duele por horas después del esfuerzo. El cuerpo astral drenado emite señales de disconfort que percibes como emociones negativas persistentes a lo largo del día. Guarda esta información, porque ahora voy a revelar la parte que conecta todo de una forma que no esperas. Y aquí es donde entra el descubrimiento más sorprendente de Steiner sobre las pesadillas repetitivas. Steiner descubrió que existe una ligación directa entre pesadillas repetitivas y karma de vidas pasadas. Esto no es lo que la mayoría de las personas espera oír, pero Steiner fue categórico. Él dijo que la razón por la cual ciertas personas son más susceptibles a ataques astrales durante el sueño no es aleatoria, no es porque son más débiles o más miedosas. Es porque cargan en el cuerpo astral impresiones kármicas específicas de vidas anteriores que funcionan como puertas abiertas para esas entidades. Steiner explicó el mecanismo de la siguiente forma, con una precisión que impresiona por la consistencia con todo el sistema de la antroposofía. Cuando mueres en una vida, el cuerpo astral se disuelve gradualmente en el plano astral. Pero no todo se disuelve. Impresiones muy intensas, especialmente impresiones de miedo extremo, de violencia sufrida o presenciada, de terror en la hora de la muerte, esas impresiones pueden permanecer como residuos. Steiner los llamó nódulos kármicos. Son como cicatrices en el tejido astral que persisten de una vida a la otra. Cuando naces en una nueva vida, cuando tu nuevo cuerpo astral se forma, esos nódulos kármicos son incorporados. Están ahí desde el nacimiento, embutidos en tu cuerpo astral como fragmentos de una existencia anterior. Y esas entidades arimánicas consiguen percibir esos nódulos. Ellos funcionan como beacons, como señales luminosas en el plano astral que dicen, aquí hay miedo almacenado. Y las entidades son atraídas por esos nódulos como polillas por la luz. Cuando ellas se conectan a un nódulo kármico durante el sueño, la pesadilla que producen no es aleatoria. Ella está directamente relacionada con la experiencia de vida pasada que creó aquel nódulo. Y por eso las pesadillas repetitivas muchas veces involucran escenarios que no tienen ninguna relación con la vida actual de la persona. Nunca viviste una guerra, pero sueñas con bombardeos. Nunca te ahogaste, pero sueñas con agua subiendo. Nunca fuiste perseguido, pero sueñas con fugas desesperadas. Steiner diría que esos escenarios son ecos de vidas pasadas, activados por entidades que encontraron el nódulo kármico correspondiente y lo utilizan como material para fabricar la pesadilla. Esa conexión entre el karma y las pesadillas tiene una implicación profunda que muchísima gente ignora. Steiner nos dijo que las pesadillas repetitivas no son solo ataques, también son oportunidades, porque cada vez que el nudo kármico se activa y tú experimentas el miedo asociado a él, una pequeña porción de ese karma se procesa, no se elimina de golpe, sino gradualmente. El miedo que sientes durante la pesadilla es, en parte, el karma disolviéndose. El problema es que, cuando la entidad arimánica está involucrada, amplifica el miedo más allá de lo necesario. Hace que la pesadilla sea más intensa de lo que el karma exigiría. Porque cuanto más intenso el miedo, más energía extrae. Entonces,
Lo que debería ser un proceso natural de disolución kármica se transforma en algo traumático y repetitivo. La entidad impide que el karma se disuelva por completo, porque necesita que el nudo permanezca intacto para poder volver a alimentarse. Steiner nos dio un ejemplo concreto que ilustra a la perfección este mecanismo. Describió el caso de una persona que tenía pesadillas recurrentes con incendios, todas las noches o casi todas. La misma escena se repetía. Fuego por todas partes, humo, imposibilidad de escapar, terror absoluto. La persona buscó médicos, psicólogos, probó remedios. Nada funcionaba. Steiner, al investigar el cuerpo sutil de esa persona, encontró un nudo kármico profundo relacionado con una vida anterior en la que la persona había perecido en un incendio. El miedo de aquella muerte violenta había creado una impresión tan profunda en el cuerpo astral que sobrevivió a la disolución después de la muerte y fue incorporada al nuevo cuerpo astral en la vida actual. Y una entidad arimánica había encontrado ese nudo y lo utilizaba noche tras noche como material para fabricar pesadillas. La entidad no creaba el fuego. Activaba la memoria etérica del fuego que ya estaba grabada en el nudo. Y cada vez que lo hacía, la persona experimentaba nuevamente el terror de la vida pasada, y la entidad se alimentaba de esa energía. Y es exactamente por eso que la intervención consciente es necesaria. Sin intervención, el ciclo se perpetúa, el karma no se disuelve, la entidad continúa volviendo. La pesadilla se repite indefinidamente. Con intervención puedes acelerar la disolución del karma y, al mismo tiempo, cerrar la puerta que permite a la entidad acceder a tu cuerpo astral durante el sueño. Acabas de escuchar algo que la gran mayoría de los canales espirituales jamás revelaría: la verdad sobre el mecanismo etérico tras las pesadillas repetitivas, la conexión con entidades arimánicas, el vínculo con karma de vidas pasadas. Este nivel de profundidad solo es posible cuando se estudian directamente los archivos de Steiner. Sus charlas originales sobre el sueño y la vida en el plano astral. El Super Thanks ahí abajo es la forma más directa de garantizar que estas revelaciones sigan llegando hasta ti. Cuando haces clic en ese corazón dorado, estás diciendo que la verdad de Steiner merece ser protegida, que este conocimiento no puede ser silenciado. Sé parte de quien mantiene la antroposofía viva y accesible. Ahora, la parte más importante de todo: ¿qué puedes hacer de forma práctica para protegerte? Steiner enseñó métodos específicos para lidiar con ataques astrales durante el sueño, y estos métodos funcionan en dos niveles. El primer nivel es la protección inmediata, que reduce la vulnerabilidad del cuerpo astral durante el sueño. El segundo nivel es la disolución del nudo kármico, que elimina la puerta de entrada permanentemente. Vamos al primer nivel, la protección inmediata. Steiner enseñó que existe un ejercicio que debes hacer todas las noches, en los 15 minutos antes de dormirte, que crea una especie de blindaje etérico alrededor del cuerpo astral. El ejercicio se llama retrospectiva del día, y Steiner lo consideraba una de las prácticas más importantes de la antroposofía. Funciona así: acostado en la cama, con los ojos cerrados, vas a recorrer mentalmente tu día entero de atrás para adelante. Comienza por el momento presente, acostado en la cama, después vuelve a la cena, después al final de la tarde, al almuerzo, a la mañana, al momento en que te despertaste. Steiner insistía en que el orden reverso es fundamental, no es un capricho, y no es necesario que recuerdes cada detalle. Lo importante es el movimiento de la conciencia de atrás para adelante. Si saltas eventos, si la secuencia no es perfecta, no importa.
Lo que importa es la dirección, de atrás para adelante, de la hora al inicio del día. Cuando recorres el día de atrás para adelante, estás actuando contra el flujo natural del tiempo en el plano astral, y esa inversión crea una perturbación en el cuerpo sutil a tu alrededor que funciona como una barrera. Las entidades arimánicas operan dentro del flujo temporal astral. Cuando inviertes ese flujo conscientemente, creas una zona de turbulencia etérica que dificulta enormemente el acceso de esas entidades a tu cuerpo astral. Pero hay un detalle crucial. Steiner dijo que, al recorrer los eventos del día, no debes involucrarte emocionalmente con ellos. Debes observarlos como un espectador neutro, sin juicio, sin remordimiento, sin satisfacción, solo observación pura. Y la razón es simple. Si te involucras emocionalmente durante la retrospectiva, generas ondas emocionales en el plano astral, y esas ondas pueden atraer exactamente a las entidades que estás intentando repeler. La retrospectiva debe ser fría, limpia, objetiva, como ver una película sin identificarte con ningún personaje. Steiner dijo que si haces esta práctica consistentemente todas las noches, por al menos 21 días consecutivos, el blindaje etérico se vuelve casi permanente durante el sueño. Las pesadillas quizás no desaparezcan inmediatamente, porque el nudo kármico aún está ahí, pero la intensidad disminuye drásticamente, porque sin la amplificación de la entidad agrimánica, la pesadilla vuelve a su tamaño natural, se transforma solo en el karma procesándose, sin la interferencia externa, y en ese nivel natural, la pesadilla es mucho más soportable. Muchas veces se transforma en un sueño perturbador, pero no aterrador. Y con el tiempo, conforme el karma se va disolviendo, el sueño va perdiendo intensidad hasta desaparecer completamente. Ahora el segundo nivel, la disolución del nudo kármico. Steiner enseñó que existe una práctica adicional, más profunda, que puede hacerse por la mañana, al despertar, especialmente después de una noche de pesadilla. Tan pronto como te despiertas de una pesadilla repetitiva, antes de salir de la cama, antes de tomar el celular, antes de hacer cualquier cosa, Steiner instruía que trajeras conscientemente a la mente la imagen principal de la pesadilla, la escena que más te asustó, el momento de mayor terror, y que miraras esa imagen con total conciencia, sin miedo. Steiner sabía que esto es extremadamente difícil. Mirar la imagen que te aterroriza y mantenerte presente, sin huir, sin empujar para lejos. Pero él explicó que ese acto de valentía consciente es exactamente lo que disuelve el nódulo kármico. Porque el nódulo kármico se alimenta del miedo inconsciente, mientras el miedo permanece automático, reflexivo, fuera del control del yo. El nódulo se mantiene intacto, pero cuando el yo mira directamente al miedo, cuando la conciencia ilumina la oscuridad del nódulo, el karma comienza a disolverse. Steiner comparó este proceso a traer una vela a un cuarto oscuro. La oscuridad no resiste la luz, simplemente desaparece. De la misma forma, el nódulo kármico no resiste la conciencia del yo. Cada vez que ves la imagen de la pesadilla con presencia y sin huir, una capa del nódulo se disuelve, y conforme el nódulo se encoge, la señal que emite en el plano astral se debilita, y sin esa señal, las entidades agrimánicas pierden el interés, porque ya no pueden encontrar la puerta de entrada. Se está cerrando. Hay otro aspecto de la práctica matutina que Steiner consideraba importante y que muchas personas desconocen. Después de ver la imagen de la pesadilla con conciencia, él instruía que transformaras la imagen, no que la negaras, no que fingieras que el miedo no existía,
sino que conscientemente alteraras la imagen en tu mente. Si la pesadilla era con fuego, visualizabas el fuego transformándose en luz dorada. Si era con agua subiendo, visualizabas el agua volviéndose cristalina y protectora. Si era con persecución, visualizabas al perseguidor deteniéndose y haciendo una reverencia. Steiner explicó que esta transformación consciente de la imagen actúa directamente sobre el nódulo kármico, porque el nódulo almacena la imagen original en su forma más aterrorizante. Cuando tú la transformas conscientemente, estás reescribiendo la impresión kármica. No estás borrando el karma, lo estás resolviendo. Le estás diciendo al cuerpo astral: reconozco lo que pasó, acepto el miedo que existió, pero elijo transformar esta experiencia en sabiduría. Y esa elección consciente del yo es la fuerza más poderosa que existe en el universo espiritual para disolver el karma. Steiner advirtió que este proceso no es instantáneo. Para nódulos kármicos profundos, aquellos creados por experiencias intensas de vidas anteriores, la disolución puede llevar semanas o meses de práctica constante, pero él garantizó que el proceso funciona. Cada vez que ves el miedo con conciencia, estás haciendo el trabajo más valiente que un ser humano puede hacer en el plano espiritual. Estás enfrentando tu propio karma. Y cada capa que se disuelve libera a tu cuerpo astral de un peso que has cargado posiblemente cientos de años. Y hay un último detalle que Steiner mencionó y que necesito compartir. Él dijo que cuando el nódulo kármico está próximo a disolverse completamente, muchas personas experimentan una última pesadilla, más intensa que todas las anteriores, como si la entidad hiciera una tentativa final, desesperada, de extraer el máximo de miedo antes de perder el acceso. Steiner llamó a esto el grito final del karma. Si llegas a ese punto, si tienes una pesadilla excepcionalmente fuerte después de semanas de práctica, no lo interpretes como fracaso, interprétalo como señal de victoria. Es el karma haciendo su última resistencia antes de disolverse. Mantén la práctica. Ve la imagen en la mañana siguiente con aún más presencia, y el nódulo se deshará, y con él, la pesadilla, para siempre. Hay aún un tercer recurso que Steiner mencionó para casos especialmente severos, para personas cuyas pesadillas son tan intensas que la retrospectiva del día y la práctica matutina solas no son suficientes. Steiner habló sobre el poder protector de un pensamiento específico que debe ser formulado en el momento exacto entre la vigilia y el sueño, aquel momento en que estás a punto de dormirte, cuando la conciencia comienza a disolverse, cuando el cuerpo astral está iniciando su separación. En ese instante preciso, Steiner instruía que formularas mentalmente el pensamiento: entrego mi alma a las fuerzas protectoras del mundo espiritual, no como una oración automática, no como una fórmula repetida mecánicamente, sino como un acto consciente de entrega. Steiner explicó que ese pensamiento, formulado en el momento exacto de la transición, funciona como una invocación. Atrae la atención de las entidades benéficas del plano astral, los ángeles guardianes, las jerarquías espirituales que protegen a la humanidad. Y esas entidades benéficas, cuando son convocadas conscientemente, pueden crear una barrera de protección alrededor del cuerpo astral durante el sueño que ninguna entidad agrimánica consigue penetrar. Steiner dijo que la dificultad de esta práctica está en el timing. Necesitas formular el pensamiento en el momento exacto. Demasiado pronto y pierde eficacia porque aún estás muy despierto. Demasiado tarde y ya te has dormido y perdido la conciencia. Pero con práctica, aprendes a identificar ese momento límite. Y cuando lo consigues, la protección es absoluta.
Necesito que entiendas la gravedad de lo que he revelado hoy. Si tienes pesadillas repetitivas, no estás loco, no eres débil, no necesitas remedios para dormir. Necesitas entender lo que está pasando en el plano astral. Necesitas saber que existe un mecanismo espiritual real por detrás de lo que sufres y que existen herramientas concretas, enseñadas por Rudolf Steiner, para protegerte y para disolver el karma que mantiene la puerta abierta. Steiner dijo que la humanidad moderna está más expuesta a ataques astrales que cualquier generación anterior. Y la razón es simple. El materialismo que domina la cultura occidental ha cortado la conexión consciente entre el ser humano y el mundo espiritual. Las personas no saben que tienen un cuerpo astral, no saben que se separa durante el sueño, no saben que existen entidades en el plano astral que se alimentan del miedo. Y esa ignorancia es la mayor ventaja de esas entidades. Porque un enemigo que ni siquiera sabes que existe es un enemigo contra el que no te defiendes. Steiner dedicó su vida a acabar con esa ignorancia. Quería que las personas supieran la verdad sobre el mundo espiritual, no para asustarlas, sino para armarlas, para darles las herramientas de protección que siempre existieron, pero que el materialismo hizo al mundo olvidar. Comienza hoy en la noche, haz la retrospectiva del día antes de dormir. Mañana en la mañana, si hay pesadilla, mírala con conciencia y repite 21 días, sin saltar, sin desistir, aún en los días en que no tengas pesadilla. Haz la retrospectiva. Ella fortalece el blindaje etérico de forma acumulativa, y en la mañana después de una pesadilla, no importa lo mucho que el miedo parezca abrumador, mírala, transfórmala, disuélvela con la luz de tu conciencia, porque lo que está en juego no es solo la calidad de tu sueño, es la salud de tu cuerpo astral, es la evolución de tu alma, y es la disolución de karma que has cargado vidas. Ahora dime en los comentarios, escribe pesadilla si tienes una que se repite y nunca supiste el motivo real. Imagina, describe en una sola frase, ese escenario que se repite en tus sueños, esa pesadilla que te persigue noche tras noche. Te sorprendería descubrir que muchas otras personas aquí tienen exactamente la misma pesadilla que tú, porque si el karma es similar, las imágenes, las escenas también lo son muy parecidas. Y si ya hiciste esa retrospectiva del día y sentiste una diferencia, una mejoría, escribe aquí abajo, escribe protección y cuéntanos qué cambió, qué fue diferente. Cada relato, cada experiencia que compartes aquí es una prueba más de que Rudolf Steiner tenía razón, absolutamente razón.